Esto que acaba de decir David es importante porque somos cuatro amigos que hacemos parte de esta CBX RUA, la Comunidad de Vida Cristiana, y esto que hacemos lo hacemos en calidad de exploradores, o sea, ninguno de nosotros es religioso ni es jesuita y hemos pues tenido que estudiar bastante, lo cual es también un gusto, ¿no? Para seguir avanzando cada uno por nuestro lado. Entonces voy a compartir una presentación un poco para ir orientando mi charla y en algunos momentos voy a abrir los micrófonos para ver si hay preguntas, cosas que no estén quedando claras. Si empiezan a perderme, pues me dan un aviso y aquí buscamos un plan B que tengo con datos. Entonces, bien, aquí vamos. Si David me confirma que se está viendo la presentación, le agradecería. Bueno, ahí se ve perfecto. Listo. Muy bien, listo. Vamos entonces con esta imagen que les estaba mostrando la semana pasada y que me parece muy alegórica porque es la imagen del fuego, ¿no? Una persona que hace espadas orientales está allí en el fuego trabajando el metal, limpiando sus impurezas y dándole forma. Y yo me preguntaba, bueno, esto de la paradoja del amor, ¿cómo se puede reflejar? Y creo que esta es una bella imagen, ¿no? Porque pienso que en este camino espiritual, este acercamiento al amor de Dios, al amor que le da sentido a la vida, es paradójico en dos sentidos. Es un amor que nos sana y al mismo tiempo nos quema, nos purga, nos limpia. Y es un amor que nos seduce y a la vez se esconde. Para mí Dios es el gran artista, por eso, porque como que nos va mostrando de a poquitos esa inmensa, esa infinita belleza, ese infinito amor que tiene y que a veces se revela a través del mundo y del arte y de las personas y otras veces se nos esconde, nos sentimos desolados, oscuros y no nos cuesta trabajo volver y creo que eso es lo más bello, creo que lo hace precisamente para que sigamos buscando. Les comentaba que los ejercicios espirituales de San Ignacio, que seguramente los estaremos referenciando durante estas 4 charlas permanentemente, eh, son un compendio de guías para la oración y para el camino espiritual que inician con esto que él llama el principio y fundamento, que lo voy a leer en su totalidad porque es muy importante, como decía David, es el punto de partida y diría yo también de llegada de los ejercicios espirituales. Dice, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma o su ánima, dice San Ignacio. Las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Es un texto, es un párrafo sobre el cual uno podría hablar horas y horas. Es misterioso, uno no acaba de comprenderlo del todo. Y yo pues me tomo el atrevimiento de rescatar algunas ideas que se conectan con lo que les quiero plantear hoy. Mm, Traigo esta imagen del manantial, el manantial de agua cristalina que brota de la tierra y que es usado por muchos maestros espirituales y también por muchas personas de la tradición mística en el catolicismo para hablar de Dios como un manantial de donde brota la vida y de donde brota el amor sincero, verdadero. Y en torno a ese manantial, pues lo que nos propone San Ignacio con este principio y fundamento es, primero, pedir la gracia de tener indiferencia. Buena parte de lo que vamos a conversar hoy que tiene que ver con el proceso de sanación que nos da esta experiencia espiritual, tiene que ver precisamente con ir limpiando los apegos que tenemos a las personas, a las cosas, al mundo,
a los anhelos y también a nuestro propio sufrimiento, que es quizás uno de los apegos más difíciles de soltar. Para ello nos propone San Ignacio un camino que es muy ignaciano, quizás es de las palabras más ignacianas que se le van metiendo uno en la vida cotidiana y es el discernimiento. San Ignacio coloca en el centro de lo que produce nuestras acciones los deseos, lo que él llama nuestras mociones, el llamado a actuar en algún sentido. Y ese deseo lo tenemos que discernir permanentemente porque no siempre nuestros deseos nos llevan a ese estado de salud y de cercanía con Dios que buscamos. También este principio y fundamento nos habla de la misión, lo que San Ignacio llama el fin para el que hemos sido criados, que tiene que ver con dos preguntas pues muy fundantes en la vida y es ¿qué hago? ¿A qué dedico mi tiempo, mi vida, mi existencia? En mi caso, por ejemplo, soy artista, pedagogo, de a poco he ido confirmando que eso es el lugar donde quiero estar para servir en ese, digamos, plan del universo que tiene Dios, pero tiene también una pregunta como pegadita y es cómo vivir. Ese principio y fundamento también nos lleva a preguntarnos a cada instante ya no solamente qué hacemos, sino cuál es la cualidad con que vivimos, ¿no? Como decía Santa Teresa, al final seremos juzgados no por lo mucho o poco que hayamos hecho, sino por el amor que había en nuestras obras. Y para mí eso es algo fundamental en el principio y fundamento, es discernir cómo es ya no solamente lo que hago, sino cómo lo hago, cuál es esa cualidad de las cosas que hago. Y por último, un tema pues que va a ser recurrente en la charla de hoy y es la salud del alma. Él habla de la salvación del alma en principio y fundamento. ¿Sí? Aquí rápidamente me devuelvo. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. En esa frase él condensa todo el proceso de los ejercicios espirituales y del camino espiritual y culmina diciendo todo esto lo hacemos para salvar el alma. Y resulta muy interesante ver cómo en varias tradiciones espirituales, desde la espiritualidad católica hasta, por ejemplo, la medicina tradicional, los saberes indígenas ancestrales, asocian el tema de la salvación del camino espiritual del alma con un proceso de salud. De hecho, les doy un dato bien interesante. En el libro de ejercicios espirituales de San Ignacio, él utiliza 16 veces la palabra salud y de esas 16, cuando se refiere a la salud del alma, 15 lo hace en el sentido de la salvación. Los primeros cristianos, los padres del desierto, hablaban de esto como la terapéutica espiritual. Entonces quiero enfocar lo que les voy a mostrar hoy como un proceso de sanación del alma, es decir, en esta paradoja del amor, eh, casi que al mismo instante en el que yo empiezo como a conectarme con ese amor, empieza la pregunta inmediata, natural de ¿y qué es lo que me separa de ese amor? Lo que en el catolicismo llamamos el pecado y que en otras tradiciones llaman la enfermedad, precisamente. Esta imagen muy bella de la tradición ortodoxa que personalmente quiero mucho, como que me inspira mucho precisamente porque además el arte tiene allí un lugar preponderante. Ellos oran con los iconos, contemplan estos iconos y la música también es una música pues de una profundidad estética y espiritual muy, muy, muy bella. Esta es una imagen de Jesús, lo ven ahí a la derecha, haciendo sus curaciones, ¿cierto? Hay varias como escenas ahí replicadas, en particular la del pozo, donde este personaje se quería bañar y no alcanzaba a llegar y Jesús lo sana. Y lo traigo por dos motivos. Primero, porque hay toda una tradición, especialmente en esta iglesia de los primeros padres del desierto, en la que se asocia Jesús al médico. Se habla como Jesús, médico de cuerpos y de almas. Cuando Jesús sacaba demonios, cuando perdonaba los pecados, al mismo tiempo sanaba. Ustedes lo han visto en los evangelios cuando les dice, levántate y anda, tus pecados han sido perdonados. Para él era la misma cosa, la enfermedad y el pecado.
Y también la traigo para significar pues ese modelo humano que es Jesús. O sea, queremos conocer cuál es el límite o cuál es el horizonte de posibilidad de nuestro desarrollo como seres humanos cuando logramos limpiar lo más que podamos ese camino para el encuentro pleno con el amor de Dios. ¿Cómo es un ser humano así que ha logrado eso? Pues Jesús. Por eso es nuestro modelo en los evangelios. Y eso deriva en toda una forma de ver la vida, de relacionarse con los otros, de tener posturas muy radicales, no necesariamente ideológicas, políticas, pero sí muy radicales en cuanto a lo que la sociedad debe ser. Ahora, empecemos como a escudriñar un poco qué es esto de qué me separa del amor de Dios, qué es lo que me está limitando de tener un encuentro cada vez más profundo, honesto y amoroso con Dios. Y traigo este corto texto del Evangelio donde yo creo que está resumido, donde está resumida la respuesta a esa pregunta. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense cómo hemos escuchado esto miles de veces y ahí en el interior yo siento que está la clave de esos precisamente ejes en los que podemos discernir eh, qué es lo que está limitándonos frente a la experiencia de ese amor de Dios, pero además la puesta al servicio del mundo, de ese amor de Dios. Y lo quiero condensar aquí en un pequeño pues cuadrito que quiero titular así, Camino Espiritual como experiencia de sanación de nuestras relaciones. Es decir, que quiero que lo que conversemos a partir de este momento, lo que les quiero contar, lo leamos en clave de cómo estamos siendo llamados a dejar que esas relaciones que tenemos en la vida vayan sanando. Y aquí hay algo que es muy importante, digamos, poner muy en primer plano y es el camino, al menos como lo plantea la espiritualidad cristiana, católica, no es un camino en el que un poco moralista, de manera moralista, tenemos que ir como venciendo el pecado para ahí en sí encontrar a Dios y encontrar su amor. Más bien es casi como al contrario. En la medida en que yo me voy abriendo a Él y a su presencia, este pecado va sanando. Casi que a veces lo único que tenemos que aceptar es que el pecado está ahí o la enfermedad y entregarla y Él se encarga del resto. ¿Cuáles son esas relaciones que están allí relatadas en ese evangelio tan corto y tan pues contundente? Son las relaciones de la persona primero que todo con el cosmos y con la naturaleza, ¿cierto? Jesús anda todo el tiempo en relación también con el cosmos y con la naturaleza. Por eso muchas de sus imágenes y parábolas tienen que ver con la naturaleza. Los lirios del campo, eh, bueno, el árbol, el grano de mostaza, en fin. Por otra parte está la relación de la persona con el otro, ¿sí? Dice amar al otro, ¿sí? Amar al otro, pero amarlo como a sí mismo. O sea que yo también tengo una relación conmigo mismo que estoy llamado a mirar y a cuidar. Y por último, una relación con Dios. De alguna manera, todo lo que somos se refleja en cada uno de estos ejes de una manera parecida. Por ejemplo, si uno es temeroso frente al otro, uno es inseguro frente al otro, siente que el otro lo está juzgando, tiene miedo de la imagen que va a proyectar frente al otro, es muy probable que uno vea así su relación con Dios. Es muy probable que vea su relación con Dios como una más mediada por cierto temor, Dios me va a juzgar, quiere que sea perfecto. En fin, a lo que voy es que estas relaciones son comunes. Lo que está en el centro es como una especie de disco duro que tenemos
que es el que estamos llamados a dejar que Dios toque, un poco para reformatearnos. El resto viene por añadidura, es lo que yo siento. Este camino de sanación de las relaciones, para Javier Meloni, que es un autor que voy a citar varias veces hoy, es un jesuita español que estudia todo el tema del diálogo interreligioso y hace un ejercicio muy, muy bello de tratar de encontrar las cosas fundantes que unen a las religiones y cómo se podrían complementar en una época pues posmoderna donde hay tantas ofertas de espiritualidades y pseudo espiritualidades, también muy peligrosa. Él dice que hay un movimiento que es clave en todo este proceso espiritual, que además tiene que ver precisamente con la expansión en esas tres direcciones. Me permito leerlo, dice: este camino espiritual implica un descentramiento del yo, un progresivo descentramiento, tanto personal como comunitario, hacia una realidad más amplia que se desarrolla en una triple dirección: hacia el misterio de la ultimidad de donde provienen todas las cosas, Dios era el último eje que veíamos arriba, hacia la sacralidad de la alteridad, es decir, el otro, el prójimo, y hacia la reverencia del mundo y de las cosas, el cosmos. Esto es lo que el Papa Francisco llama la casa común. Entonces pareciera que al tiempo que vamos limpiando esas relaciones que tenemos en esos tres ejes, vamos también descentrándonos en el servicio al otro, en el encuentro con Dios, en el cuidado amoroso de la casa común viviente que es la naturaleza, y no viviente, inorgánica, que son los minerales, las montañas, los ríos. Eh, y en ese descentramiento va ocurriendo lo que en muchas tradiciones llaman la muerte del ego, la muerte del falso yo, que pienso yo es lo que San Pablo llama la muerte del hombre viejo y la progresiva aparición del hombre nuevo. Mm, bien, ahora, ¿qué me separa entonces de Dios como manantial de amor vivo y de la salud del alma? ¿Qué es lo que está en esa paradoja del amor allí enredado? ¿Sí? Como que de pronto uno empieza esta búsqueda espiritual llamado por... Hay como dos razones por las cuales uno empieza una búsqueda espiritual, ya sea porque está viviendo un momento de crisis muy fuerte y toca a fondo, o sea, se da cuenta que todas las respuestas que había encontrado en la vida, todo ese mapa de coordenadas que constituía la identidad, ya no está y se encuentra como en un vacío existencial e inicia una búsqueda espiritual de un sentido más profundo en la existencia, o bien lo hace atraído por algo que lo seduce, una cierta experiencia trascendente, un sentimiento de este amor profundo de Dios dentro de uno mismo, o en algún momento de relación humana, o un momento de contemplación de la belleza muy profundo en el arte o en la naturaleza, y empieza esa búsqueda, ¿no? Y poco a poco uno empieza a sentir como que es un amor objetivo, real, que va y viene, y empieza esta pregunta: ¿y por qué no puedo estar más cerca y cada vez más tiempo? Y empieza ahí como un apetito, ¿no? Todo esto de la seducción, de lo que hablábamos al comienzo. ¿Qué me separa entonces de Dios como este manantial de amor vivo y de la salud de mi alma? Nos separa esto. Esta imagen para mí es muy diciente. Ese es el mismo manantial. El manantial está ahí, no ha desaparecido, si se dan cuenta, pero está lleno de basura. Entonces, ¿cómo puede uno encontrar ese manantial? ¿Cómo puede beber de él, relacionarse con él, bañarse en él, si está copado, si está lleno de todo tipo de latas, plásticos, desechos, heridas, miedos, tensiones? En otras palabras, parece que casi como que el ejercicio es contrario. No es llenarme de cosas para avanzar en el camino espiritual, sino más bien
vaciarme de ellas para que el manantial que está allí siempre pueda ocupar su lugar. Ahora, dice Meloni nuevamente al respecto, pero para que haya una transformación de esta interioridad, se ha de llegar al fondo de las propias sombras, adquirir un aborrecimiento visceral de lo que nos aparta de las fuentes de la vida y experimentar el rescate que proviene de la hondura de Dios. No hay conciencia de salvación si uno no ha concienciado las fuerzas de muerte que cierran el camino de la vida. Esto es muy potente y lo quiero unir con precisamente ese andamio del que hemos venido hablando, que son los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales son una experiencia que San Ignacio nos propone vivir en el marco de 4 semanas, cuando uno los hace en retiro, pero que se pueden vivir en vida corriente, marcadas, sin embargo, por los mismos capítulos de esas semanas. Es decir, que cuando uno hace ejercicios espirituales en vida corriente, un capítulo que se llama la primera semana puede hacerse, por ejemplo, en 2 meses. La segunda semana se puede hacer en 3 meses, hasta completar más o menos, no sé, 9 meses, un año, en los que uno ha recorrido esos 4 capítulos. Van a ir viendo cómo a lo largo de este ciclo de charlas, cada una de estas charlas de alguna manera implícitamente hace referencia a lo que se quiere trabajar en cada una de esas semanas. La charla que yo tengo a cargo hoy, que he llamado La paradoja del amor, que corresponde a la primera semana de ejercicios espirituales. Después del principio y fundamento que estuvimos viendo arriba, donde Dios, o más bien San Ignacio, nos invita a reconocer ese lugar central y fundante del amor y de la presencia de Dios. En la primera semana, que es lo que sigue al principio y fundamento, San Ignacio nos invita a ver entonces qué es lo que me aparta de ese amor de Dios y de ese fin para el que he sido criado. Y en esa primera semana se nos invita a contemplar el asunto del pecado de manera radical y contundente. Dice San Ignacio, poder saborear, sentir y gustar ese pecado hasta sentir, como dice allí Meloni, con un aborrecimiento visceral, no en clave de qué malo soy, me voy a dar látigo, no sirve para nada, sino más bien tomar conciencia de que la realidad de muerte que va a esa basura que veíamos arriba está presente en la humanidad transversalmente, afuera y dentro de nosotros. Y allí propone San Ignacio una serie de oraciones cuyo propósito es revisar el pecado a lo largo de nuestra vida, es decir, todo aquello que nos ha ido apartando de ese manantial, que a propósito cuando uno es niño está mucho más presente allí, ¿no? Estos recuerdos que uno tiene de la niñez, el asombro, por ejemplo, que uno sentía frente al mundo, frente a la naturaleza, al momento de jugar, este amor tan absoluto que uno sentía por la gente que lo rodeaba, tan fuertes que uno todavía tiene recuerdos de los lugares, de los detalles. Toda esa era la apertura que teníamos cuando niños a ese manantial y que fuimos perdiendo. Por eso la insistencia de Jesús permanentemente en volver a hacerse como niños para entrar al reino de los cielos, etcétera. Entonces, después de habernos propuesto recorrer esa historia ahora personal en clave de lo que me ha alejado del amor de Dios, nos propone también verlo en momento presente frente a los otros, o sea, lo que existe a nivel del pecado en la sociedad y lo que existe como pecado personal. ¿Ok? Eso es la primera semana de ejercicios. Entonces, retomando lo que comentábamos de Melone hace un tiempo, el camino espiritual claramente es una experiencia de muerte y de resurrección. Es decir, que si no se sueltan esas hojitas que están significadas aquí en este cuadro como un rostro, ¿no? Una especie de identidad que va desapareciendo, no puede aparecer de ninguna manera una identidad nueva. Eh, esta muerte del ego, esta desaparición del hombre viejo, implica
al mismo tiempo una muerte y una resurrección de esa vida, de ese manantial, en clave de una nueva identidad que finalmente es la esencia, es lo que somos. Allí pueden ver que es interesante esta imagen porque el árbol o ese rostro no se está quitando a sí mismo las hojas, ¿cierto? Es el viento que las está haciendo caer esas hojas. Es un poco una bella imagen del espíritu, a propósito de nuestra comunidad de vida cristiana que se llama Rúa, que quiere decir hálito, viento, es una palabra femenina a propósito además. Es quien iría un poco sacudiendo esa identidad para dar espacio a la aparición de esa nueva identidad o ese poder florecer nuevamente de la esencia. Antes de continuar, abro unos minutos micrófonos para tomar preguntas, algunas impresiones preliminares libremente. Si alguien quiere hacerlo, pues es el momento. Podemos tomar unos minuticos para eso. Ok, o en el chat si quieren comentar algo, no sé, una impresión al vuelo, alguna duda con algún concepto que estemos trabajando. Ok, bueno, voy a continuar entonces. Igual, pues si alguien escribe algo, estaré ahí atento al chat. Bien. Mm, algo que me parece importante también resaltar es que esta transmutación, si se quiere, esta muerte e inicio de esa nueva vida, pareciera ser algo procesual. Es como algo que se va dando al tiempo que se va purgando esa interioridad que está enferma, limitada, herida. eh, Se va abriendo precisamente ese espacio, ¿no? Como que esa purga interior, así lo llama literalmente San Ignacio, él habla de lágrimas purgativas, por ejemplo. Al tiempo que se va dando esa purga, precisamente se va creando un espacio interior para que ese manantial, que es toda esa fuerza positiva de la vida, esa fuerza amorosa, esa fuerza de nuestros talentos, esa fuerza del amor en el mundo, vaya aconteciendo. Y pareciera que es algo que ocurre como un proceso, más que como algo de la noche a la mañana. Incluso para San Pablo, ustedes saben que él, pues está la historia de que llegó como este rayo que lo tumbó del caballo, que a propósito en el Evangelio nunca se habla de caballo, eso es muy chistoso, y si ustedes leen el texto nunca hablan de un caballo, uno cree que se cayó de un caballo, pero eso no pasó. En ese encuentro radical que él tiene con Jesús, queda algo tocado en su disco duro, pero él le toca irse a vivir casi 2 años en un sitio para procesar todo lo que le estaba pasando. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque yo siento que cuando uno entra en todo este camino de oración y hay momentos en que hay mucha sequedad, mucha, como que uno dice, yo para dónde iba, ese amor tan fuerte que sentí al principio como que ahora se esconde más. Y es porque Dios, yo siento, está purgando allí cosas de una manera invisible y permanente. Y uno no entiende cómo, es un misterio. De pronto, bueno, voy a leer aquí un par de preguntas, unos comentarios. Dice, sí, me gusta mucho la comparación del manantial limpio y el sucio, dice Cristina. Sandra dice, la sensación al escuchar es libertad, contrario a otros momentos de una lucha personal para llegar a Dios, cuando es lo contrario. Él llega a nosotros para hacernos libres. Exactamente. Dice San Juan de la Cruz que es como un niño que Dios trata de alzarlo, ¿no? Como que la mamá trata de alzar al niño, por ejemplo, para atravesar un río y el niño empieza a moverse y a dar patadas porque él quiere pasar él solo,
y solamente en el momento en el que se suelta, por fin la mamá lo puede pasar, porque si no se le cae y se ahoga. Dice Silvia, ¿esta purga interior de la que hablas se debe dar diariamente? Yo creo que sí, yo creo que ocurre todo el tiempo, todo el tiempo está ocurriendo. Lo que pasa es que a veces, digamos, está en más primer plano que otras. A veces Dios nos permite sentir lo que está ocurriendo de una manera muy, muy fuerte, movimientos interiores, incluso como desacomodos, y otras veces es más lo que llaman los jesuitas, San Ignacio, un tiempo tranquilo, como que uno está sereno, no hay estas grandes consolaciones, ni tampoco grandes desolaciones, pero allí en esa aparente sequedad, Dios sigue sanando y purgando. Eso es muy interesante. Dice Milena, Andrés, me llega mucho lo que dices acerca de cuando nos encontramos extraviados, de una vida llena de sentido, sin saber muy claramente cómo ese sentido se va perdiendo. Verlo como una purga espiritual me ayuda mucho a resignificar esos momentos. Bueno, qué bien, Milena. Sí, yo creo que es una manera de entender lo que nos ayuda mucho a comprender esa, digamos, aspecto procesual y sanador de la experiencia espiritual. La limpieza visceral, dice Yolanda, más, ok, yo creo que en lo que viene, en lo que queda de la charla, vamos a ir un poco más adentro de esto que es la limpieza visceral, que leído así suena fuerte, pero al mismo tiempo es muy simbólico, ¿no? Porque son las vísceras, yo creo que realmente son las vísceras las que se van limpiando, las vísceras emocionales, las vísceras de la memoria y las vísceras del cuerpo, que finalmente terminan acumulando toda esa maraña de cosas que hemos vivido. Ok, aquí continúo entonces un poco. ¿Cómo es ese tránsito hacia el manantial? ¿Cómo es ese camino? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mazarondo, un sacerdote al que cité en la charla del año pasado a propósito del tema de la oración, define el proceso como desde otro lugar, que me parece muy interesante porque ya nos empieza a aterrizar más concretamente en qué es ese pecado, qué es esa enfermedad entendida desde la propia experiencia. Dice, me permito leerlo completo, dice, ocurre que el ser humano tiene un núcleo vital, un centro donde sucede lo esencial. Allí convive el misterio de la vida, lo íntimo de la persona, la vida y el amor, las experiencias positivas y negativas. Lo mejor del hombre habita ese centro misterioso y desconocido incluso para nosotros mismos. Ese centro es el manantial, digo yo. Los cristianos tenemos la creencia de que se trata de un fondo habitado por la presencia misteriosa de Dios, que nos creó a su imagen y semejanza en su Hijo Jesucristo. Ese es el lugar hacia donde nos dirigimos. ¿Mm? Ese centro, que es un centro que no es metafórico, es un centro real en el fondo de nuestro ser, al cual vamos accediendo, percibo yo, a medida que esas capas de la cebolla, esas hojas del árbol van cayendo. Pero ¿qué ocurre? Dice, continúa aquí con Mazarondo, dice, pero desde siempre hemos rodeado ese yo profundo con una empalizada, a fin de protegerlo del exterior, porque debemos de sentirlo amenazado. La empalizada está formada por los miedos que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Normalmente preferimos vivir en la periferia, en los arrabales del santuario, por guardar las apariencias, por influjos de la sociedad o del pecado original, por educación. Nos quedamos a vivir en las afueras del núcleo, donde mucho es apariencia, compulsión y máscara. O sea, podríamos decir que alrededor de ese núcleo vital, como lo describe Mazarondo, este sacerdote carmelita, eh, hay una serie de capas, de cosas, lo que él llama una empalizada, que es el falso yo, que es ese ego, como lo llaman en otras tradiciones, que es ese hombre viejo que empieza a morir poco a poco a medida que
pues por la gracia de Dios vamos logrando ver qué es esa periferia, cuáles son esos miedos, esas apariencias, cuáles son esas memorias que tenemos afectadas por el dolor, cuáles son esas máscaras, esa compulsión. Entonces, si volvemos aquí, quiero retomar esta imagen del pecado como una ruptura, como una ruptura en las relaciones, con el otro, consigo mismo, con Dios. De hecho, quizás varios de ustedes han oído mencionar algo sobre la etimología de la palabra religión, que viene de religare, que es volver a unir, volver a unir, volver a estar en unión con Dios. Esa unión con Dios al mismo tiempo va trayendo nuevamente una unión con el otro, consigo mismo, con la naturaleza y con el cosmos, percibo yo, que en la medida en que va sanando va permitiendo precisamente que ese amor circule de una manera más vital, más verdadera, más gozosa, más sana. Nos propone entonces en esta primera semana en la que nos confrontamos con esta paradoja del amor, estos límites que tenemos frente a una experiencia más profunda, potente y permanente de Dios y de su amor. San Ignacio nos propone primero que todo el conocimiento interno del pecado. Eso de lo que les hablaba es entrar en esas vísceras contaminadas, apretadas, adoloridas, entrar en toda esa basura y verla de frente y decir, pues ahí estamos. Aquí, digamos, hay una distinción entre lo que empieza a ocurrir cuando uno observa este movimiento del pecado, estos movimientos de ruptura, y es un sentimiento de culpa sana. Es a lo que invita San Ignacio cuando nos propone hacer el examen o la pausa ignaciana al final del día y revisar nuestro día y hacer un propósito de enmienda. Con la ayuda de él me propongo al otro día ser un poco más amoroso con tal persona, ser un poco menos violento en los juicios hacia mí mismo, pero es una culpa sana que nos moviliza desde el amor y no una culpa malsana que nos apoca, que nos victimiza, que nos llena de culpabilidad, que más bien nos lleva a actuar por miedo que por amor. Es otra cosa, es otro tipo de culpa. Y por último, pues todo el propósito de esta primera semana de ejercicios no es darnos cuenta de los pecados porque sí, para sentirnos pecadores, culpables y limitados, sino todo lo contrario, para empezar este movimiento precisamente de purga que se va dando en la medida en que Dios va tocando esos pecados, en la medida en que Dios va entrando en esas zonas oscuras y va sanando cosas de una manera demasiado misteriosa que uno no alcanza a entender y que tiene que ver precisamente un poco como con el reformateo de ese disco duro. Empieza siendo súper pedagógico San Ignacio y después pues, de haber trajinado durante, no sé, 30, 40 años, no sé cuántos, estos ejercicios que finalmente escribió en su versión definitiva, empieza haciéndonos ver el pecado social. Eh, Muy pedagógicamente, él sabe que es más fácil ver el pecado que está afuera, es mucho más fácil ver la basura del manantial que está afuera, eh, porque la vemos y porque el ego nos pone trampas. O sea, lo primero que uno vive, como muchos vivimos cuando empezamos a hacer estos ejercicios es, pero pues pecador yo no, así pecado, yo mire, venga y vea, pero yo pienso y no, yo me siento tan bueno en mis relaciones, tengo una profesión que funciona bien, pero afuera sí ve uno toda la basurita. ¿Qué basura ve? Pues las guerras, la violencia en el mundo, una violencia que no está solo en el mundo allá lejos, sino acá al lado nuestro. 2020, un líder asesinado por día, dice semana. Los muros, las divisiones, la exclusión,
las trampas ideológicas que terminan fomentando la separación de las familias, de los cuerpos, las promesas de mundos mejores que nos seducen, pero cuando tratamos de acceder a ellos encontramos precisamente empalizadas, mares que nos tragan, donde nos ahogamos, la inequidad, la inequidad en la distribución de los recursos, la gente que muere de hambre, los campos de refugiados, todo eso que la teología de la liberación llama el pecado estructural, un pecado que está instalado sencillamente allí en el sistema y que se autorreproduce eh, y que está tan naturalizado que a pesar de tener todo esto que viven allí al lado, aquí a media hora de carro en Ciudad Bolívar o en cualquier otro barrio o localidad periférica, eh, a pesar de estar allí, pues no sé, no nos movemos, la empatía no se dispara, seguimos reproduciendo las mismas estructuras. Está también el pecado del mundo del consumo, ¿no? Esta otra naturalización de el apaciguamiento de los deseos a través del tener cada vez más y más y más basura. Dice William Ospina, el arte tiene la misma, mientras que la sociedad industrial produce basura, la misma facultad la tiene el arte para producir belleza. Sí, la sociedad industrial es una productora de basura, de una tecnología que en el límite es tramposa, nos acerca como hoy el Zoom, pero al mismo tiempo nos distancia cuando estamos en familia o con amigos allí sumergidos en esa barrera del celular. La naturalización de los estereotipos, los cuerpos y todo eso lo que genera en términos del malestar y la enfermedad psicoafectiva en las niñas, por ejemplo. Pensemos en las tasas crecientes de bulimia, anorexia, eh, es decir, y por último, pues toda la destrucción de esa casa común, ¿no? Ese pecado social tiene que ver con un poco el resultado de esa voracidad, dice Meloni, esa voracidad en la apropiación de la tierra, esa voracidad en la apropiación del otro, yo me relaciono contigo, pero tienes que ser como yo quiera. Esa voracidad en el caso del medio ambiente va generando esto, capas cada vez más irrecuperables de basura y de muerte de esa casa común. Ese es el pecado social. Ese es el que es más fácil de ver y por el que uno empieza en los ejercicios espirituales, y un poco la invitación de San Ignacio es a sentir un poco como eh, sí, o sea, él usa palabras muy fuertes, es un poco como la hediondez de ese pecado. Pero luego empieza el otro tránsito que es quizás mucho más complejo y porque está escondido, porque nadie lo ve, nadie nos puede ayudar claramente a entrar allá en el corazón y ver este pecado personal. Y precisamente es este pecado personal el que está alrededor de ese pozo. Exactamente esa basura interior que tenemos y que, pues, con la gracia de Dios vamos, primero que todo, viendo y segundo, pues, si Él lo permite, sanando. Y ahí hay de todito, como decía el padre Arondo allá arriba, o sea, alrededor de ese núcleo vital está el miedo al fracaso, el miedo a que no me acepten, el miedo al abandono, el miedo a no ser perfecto, el miedo a sufrir, el miedo a morir. Están las compulsiones que salen de ese miedo. El miedo a no ser perfecto nos lleva a ser compulsivos con la perfección, compulsivos con el consumo de alimentos, compulsivos con la compra de cosas, compulsivos en nuestras relaciones. El mundo contemporáneo, pues esto es algo que todos conocemos, la adicción al trabajo, la adicción al consumo y otro tipo de adicciones pues más complejas a sustancias que hacen daño en exceso,
el deseo de control, en ese perfeccionismo a veces queremos tener todo bajo control, nuestras horas del día, nuestras actividades, nuestras relaciones, el número de gramos que consumimos en los alimentos, el número de calorías que ingerimos, y ese control empieza a volverse como una cárcel. Las máscaras y la apariencia, ¿no? Por una parte de llenar estos moldes sociales que veíamos arriba, físicos, en el vestir, pero también las apariencias, porque no queremos ser verdaderos, porque queremos siempre mostrar la cara amable, la cara sonriente y por dentro estamos frustrados o nos sentimos vacíos. Alrededor de ese núcleo vital, esos miedos, pues lo que hacen automáticamente es que se construyan mecanismos de defensa que inhiben las relaciones, que nos limitan en nuestra experiencia de amor frente a los otros, que tratan de protegernos del dolor, porque seguramente en algún momento dado fuimos heridos, pero al mismo tiempo en esa protección nos cierran a la belleza del mundo, al amor que los otros nos quieren dar. Los apegos, hablábamos de eso al principio, en esta indiferencia, en esta voracidad que dice Meloni, pues el signo común son los apegos a las cosas, a las personas, al ideal de vida que tenemos, al proyecto que nos propusimos. Y el más duro de todos, siento yo, lo pongo en mayúsculas, es el apego al sufrimiento. Em, por ahí oí el otro día una cosa muy bella y era alguien diciendo que el pecado original tiene que ver con ese apego al sufrimiento. Eh, Llega un punto en el que dicen los santos, lo único que queda entre yo y Dios soy yo mismo. Como que estoy tan apegado a esa forma natural de sufrir que no quiero dejarla. O sea, Dios me dice, aquí está el camino para que estés feliz, para que estés sano, para que estés en paz, pero uno no quiere eso, uno siente que no lo merece, que no es posible, en fin, tantas cosas que se dice uno a sí mismo y le cuesta mucho soltar ese sufrimiento. Las represiones, toda esta forma en que la educación por una parte nos ha enseñado a reprimir los afectos, los deseos, la proximidad sensible a través de los sentidos con el mundo, eh, el autocastigo, que es otro de esos pecados invisibles que es muy difícil de ver y es, uno puede ser el tipo más servicial, trabajando 16 horas diarias por los otros, pero dentro de sí estar permanentemente flagelándose, juzgándose, autoexigiéndose compulsivamente nuevamente. Los sentimientos de inferioridad, los sentimientos de superioridad, el desamor. El desamor es la incapacidad de sentir afecto por los otros, por el mundo, por Dios mismo. Y eso es un rasgo también de un mecanismo de defensa. Y en el mismo sentido, la incapacidad de gozar del mundo, una limitación, una inhibición permanente frente a abrirse a ese placer que da la belleza en la naturaleza, la belleza en las personas, la belleza en las relaciones. Y por último, esta culpa malsana de las que le hablaba, que desafortunadamente para muchos, sobre todo en generaciones anteriores, asocian el catolicismo a esta culpa malsana, especialmente con todos los temas sexuales, y quizás hay algo ahí de responsabilidad institucional, pero eso ha cambiado muchísimo en la iglesia. O sea, toda esta noción de la religión mediada por la culpa malsana está desde el Concilio Vaticano II supremamente revaluada. Bien, para terminar, unos asuntos a tener en cuenta y dejamos un espacio para preguntas y comentarios. El tema del pecado, ya lo he dicho, no es un problema moral, no es un problema de actitudes que hay que corregir, no es un asunto de normas. Era exactamente lo que criticaba Jesucristo en los fariseos. Una cantidad de normas, subnormas y subnormas que había que cumplir para ser merecedores de Dios, y con eso se llenaba de una cantidad de culpas y de pesos a la gente, cuando
está en otro lado del asunto, es como dejar que ese manantial vaya ocupando un lugar para que vaya sanando esas actitudes. No se trata de corregir las actitudes para ser un buen cristiano y luego sí encontrarse con Dios. A veces casi que pasa por aceptar humildemente que yo soy limitado, que tengo esos rollos, esas heridas, esas incapacidades, y como que es en esa aceptación que se da la verdadera sanación. Ese reconocimiento de esa enfermedad que, para seguir la línea de lo que hemos hablado, esa toma de conciencia de ese pecado social y personal, y al mismo tiempo la sanación de ese pecado es una gracia, no es algo que yo hago. Nos dice el catolicismo que es pura apertura, o sea, Dios reformatea nuestro disco duro y de repente en oración uno vive algún tipo de experiencia y al cabo de las horas durante el día se da cuenta que algo cambió en las relaciones, que uno está menos inseguro, que uno está un poquito más amoroso. Dicen los monjes carmelitas que el verdadero fruto de la oración no se ve en la oración, sino después. Y pareciera que es eso, es ese, en la medida en que se reformatea ese disco duro, todo lo que sale del corazón necesariamente tiene que ir cambiando. El camino que nos propone la espiritualidad ignaciana es la oración como encuentro íntimo con ese manantial, con ese amor de Dios, unido a la pausa ignaciana, de la cual probablemente hablaremos en alguna de estas sesiones que ocurre a lo largo del día o en especial al final, en la que uno hace una revisión de su día en clave de agradecer los momentos en que ese amor brilló, ¿cierto? Un alimento, un encuentro, eh, una obra de arte bella que me conmovió, pero también en clave de ver cuál es la basurita que sigue ahí apareciendo para hacer enmienda y pedir la sanación. Por otra parte, la humildad, decía Santa Teresa de Ávila, que para ella de todas las virtudes, la más importante era la humildad. Y cuando trataba de explicar qué es la humildad, decía, la humildad es vivir en verdad. Es decir, reconocerse así, reconocerse lleno de esa basura. Es que esa es la condición humana. Y desde allí empezar a permitir desde una apertura, diría yo, como desde una confianza a veces ciega, porque casi que a veces es como un salto al abismo, que Dios vaya tocando y sanando esas heridas, esas apreturas, limpiando esa basura. Cierro con esta imagen muy bella. Es una flor que nace en la mitad del desierto. Entonces, como una alegoría de esa esperanza que nos da, pues que ese manantial está ahí, que ese amor que va como apareciendo, va floreciendo precisamente en el medio de ese estiércol, de esa sequedad, de esa tierra, y que casi que nuestra tarea es solamente dejar como que el sol brille para que pueda crecer y desarrollarse. Entonces, bueno, dicho eso, tenemos un ratico para conversar, oírlos un poco, preguntas, impresiones, no sé, ¿qué suscita todo esto? Disculpa, fue que me quedé en la oración. No entendí bien. La última parte de la oración. Ah, ok. San Ignacio propone entonces como un camino que está muy mediado por la oración en ese encuentro. Si quieres, aquí pongo rápidamente la diapositiva. Ok, perdón. Sí, sí, señor. Gracias, por favor. Sí, listo. Ahí la puedes ver, Daniel. Sí, sí, señor. Exacto. Gracias. Entonces, la oración como un espacio de encuentro íntimo con Dios, que finalmente es el que hace todo este trabajo. La humildad para aceptar lo que uno va viendo en esa oración y la apertura para dejar que Dios lo toque y hacer espacio para que Él vaya entrando y limpiando todo eso. Ok.
Andrés, buenas noches. Marta, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Me recuerdas, por favor, el nombre o el apellido del sacerdote jesuita del cual trajiste algunas citas? No recuerdo si era Morelli, algo así. Sí, ya mismo lo escribo aquí en el chat, se llama Javier Meloni. Eh, sí, en particular hay un libro a propósito de este tema del diálogo interreligioso que se llama Hacia un tiempo de síntesis, ¿ok? Pero tiene otros por ahí, los puedes buscar en la web y muchas charlas en YouTube también, que vale la pena oírlo porque es un buen orador. Hacia un tiempo de síntesis. Perfecto, Andrés, mil gracias. Muy bien, Marta, con gusto. Bueno, no Yo sé qué más quería hablar. quisiera hacer eco un poquito a lo que decías de la parte moralizante del pecado, ¿cierto? Quizás de pronto desde la tradición católica, en muchos sectores, de pronto de las experiencias que hemos podido tener, y eso es muy cierto, digamos, a veces en acompañamiento de personas y en la experiencia personal, uno se da cuenta que a veces camina por ese camino como espero la perfección para encontrar a Dios, pero me parece muy bonito, o sea, pues, como lo que la espiritualidad ignaciana ofrece de poder caminar, y lo asocio mucho, digamos, con el contexto de aquellos leprosos que caminando hacia el templo se iban sanando, pues justamente como esa confianza, también esa, como decir eso, como valentía de continuar aún estando leprosos y aún así en la búsqueda del Señor para así poderse sanar. Entonces me parece muy especial y algo pues como eco a la parte que hablas del pecado, no desde esa visión moralizante, sino teniendo esa necesidad de sanar. Sí, Diego, totalmente de acuerdo. Pues ya lo dije varias veces, entonces me alegra esa imagen que traes del Evangelio mismo, ¿no? Que no es el paralítico ahí sanándose para luego sí encontrarse con Jesús o el leproso logrando por fin sanarse para encontrar al Jesús, sino exactamente todo lo contrario. Es acercándose en su condición de enfermo, excluido, desechado, para que Jesús lo sane. Ujú. Dice, a ver, aquí hay un par de preguntitas interesantes en el chat. Dice Espe, no sé si es Esperanza. Andrés, hay pecados personales mucho más graves, esos también se pueden sanar. Yo diría que sí, Esperanza. Yo creo que, pues, digamos que hay cosas que uno siente que son imposibles y que son sanadas. De hecho, hay gente que dice que eh, el lugar del encuentro con Dios, el último morada, dice Santa Teresa, donde uno se encuentra de manera más radical con el amor de Dios, está habitada por los muy santos y los muy pecadores. Como que en ese arrepentimiento son sanados, pero digamos que ese sería el punto clave y es acercarse a Él con la aceptación de ese pecado muy grave a veces, pero en clave de arrepentimiento. Es decir, yo soy esto, te lo entrego, por favor sáname y ponerse en sus manos. Yo creo que su misericordia es infinita. Dice Alejandra, ¿cómo diferenciar la culpa sana de la culpa malsana? Bueno, aquí te metes en un terreno que pues creo que va a estar presente en las otras charlas, pero es el del discernimiento, San Ignacio nos deja una herramienta y son las claves para discernir espíritus, dice él, precisamente para aprender a reconocer lo que viene de lo que él llama el buen espíritu, de lo que viene de lo que él llama el mal espíritu. Y hay, digamos, varias reglas que él da para reconocer esa, pero hay una que es clave y es cómo me deja esa culpa, me deja en paz. Usualmente el signo de la presencia de Dios en un camino es estar en paz, estar sereno. La culpa malsana por lo general no lo deja a uno sereno, es algo que uno vive muy enredado, muy con miedo, apocado,
Y muchas veces cuando uno actúa desde la culpa malsana, termina actuando por el otro más para calmar esa culpa que por el otro. Yo creo que esa es otra clave también muy importante. Ok, dice Milena, desde tu experiencia espiritual, ¿qué recomendarías a quienes acompañamos espiritualmente a personas que están pasando por ese momento de oscuridad y silencio de Dios? Bien, pues Milena, primero que todo mi experiencia aún es corta. Sería pues interesante hablar con sacerdotes, gente que lleve muchos años en esta experiencia, ¿no? Espiritual, pero yo, como lo he vivido al menos en mí mismo, es precisamente tratar de entender que Dios no se va. O sea, dice Santa Teresa otra vez, perdón que la cite tanto, pero la quiero mucho. Todo cambia, Dios no se muda. Y pienso que en esos momentos de oscuridad, quizás es el momento en el que más profundamente nos está purgando y sanando Dios. Entonces yo creo que la invitación ahí es a la paciencia, a la confianza y a entender que es un proceso, que no es porque yo ya no sienta esos grandes fuegos artificiales como sucede en las relaciones también de pareja del principio, que no haya amor. Simplemente es un momento diferente. Pues, pero así lo veo yo. Bueno, Marta habla del miedo como pecado, me confundo un poco y sí, es una buena pregunta porque, y creo que es importante aclararlo, el miedo no es malo en sí mismo. Yo siento que el miedo es una reacción humana absolutamente necesaria para darnos una alarma de algo. Si el miedo que sentimos frente a, no sé, un carro que viene a toda velocidad y que nos puede atropellar, ese tipo de miedo, este es un ejemplo muy caricatural, pero ese tipo de miedo lo tenemos que escuchar. Pero me refiero más como al miedo que nos paraliza, que se vuelve compulsivo, que nos limita. Dicen que lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo, precisamente por eso. Entonces, pues yo creo que es algo para discernir, Marta. Cada situación es distinta y hay momentos en que el miedo es muy importante. Tal vez el problema es cuando el miedo empieza a enredarnos o coloniza nuestras vidas y nos paraliza. Yo creo que eso es como lo complicado. Dice Espe otra vez, ahora que estamos en confinamiento, pienso mucho en las personas que están verdaderamente privadas de la libertad. Sí, de acuerdo. Pues al lado de cosas que han vivido otros colombianos amarrados a un poste durante meses, encarcelados, metidos en un cuarto, pues este confinamiento no parece mucho. Em, Claudia dice que sería fácil vivirlo. Clara la presentación, genial que fuera tan fácil vivirlo. Sí, pero pues yo no quise en ningún momento decir que sea fácil. Creo que eso fue claro. Creo que lo que quieres decir es que, pues precisamente eso, es un proceso purgativo. Y siendo un proceso purgativo, pues implica un sufrimiento, pero es un sufrimiento consciente y mediado precisamente por el amor. Y es un proceso que pues yo siento que nunca acaba, o sea, como que las capas caen y caen y caen y nunca dejan de caer y la caída de las capas a veces es muy dolorosa. Bueno, pues creo que voy a responder esta última pregunta y creo que nos toca como ir cerrando. Dice Patricia, gracias Andrés. ¿Cuándo, cómo nos damos cuenta que Dios está reformateando nuestro disco duro? Pues Patricia, desde mi experiencia, yo siento que uno empieza a darse cuenta de eso cuando empieza a sentir que precisamente esas relaciones van cambiando, como que uno ve de pronto que hay situaciones en las que ya no es tan inseguro, no está tan tenso, empieza a sentirse más amoroso. Siento que es gradual y por lo mismo a veces como un poco imperceptible, pero de repente sí, no sé, uno mira unos años atrás y dice, huepucha, pues no sé, hay ciertas cosas que ya no vivo de la misma forma, esos niveles de ansiedad tan locos que de pronto uno manejaba antes ya no están.
Y es clarísimo que a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en una terapia, en una psicoterapia, donde hay cosas muy importantes que uno ve y logra como pillarse, esa entrada en el disco duro aquí se da de una manera como mucho más profunda, como que uno llega, siento yo, esas relaciones y esas actitudes. Pues es como lo que siento desde mi experiencia. Bueno, pues David, si estás por ahí, nos ayudas a despedir la sesión con tus palabras afectuosas como siempre. Bueno, las palabras afectuosas que tengo hoy es que estoy muy asustado porque Andrés nos la puso muy dura a los que seguimos. Muchas gracias, Andrés, te queremos mucho. A todos recuerden que Sandra está recibiendo las solicitudes del club de fans de Andrés. Entonces, parece chiste, pero hay varios que han escrito. Entonces, es anécdota. ¿Listo? No, Andrés, qué nota. Qué nota. Yo creo que siempre releer esta bella posición entre lo que implica la primera semana. Y es como esa lógica entre cómo vamos en camino hacia Dios, pero también sentimos que nos alejamos y es una doble paradoja constante. Y lo que esto implica la sanación, la purga y esta alma, esa salud del alma que de tanto hablabas, me parece como muy bello. O sea, bueno, afortunadamente y doy muchas gracias a Dios, no solamente por lo que dice, sino porque a mí no me toca la siguiente. Entonces, sigue Natalia, sin duda alguna lo podrá hacer muy bien. Entonces, bueno, gracias a todos. Voy a subir esta grabación a YouTube porque varios la han pedido. El club de fans sigue aclamando, Andrés. Y las enviaré por el chat de formación, no por los de vida espiritual, ¿listo? Entonces, quien no se haya incluido en el chat de formación, inclúyase. Ya voy a buscar y les mando el link. ¿Listo? A ver. No sé si algo más. ¿Alguien quiere abrir algo, decir algo para cerrar? Entonces, mientras yo busco el chat de formación. Muchísimas gracias. Qué hermoso mensaje, qué belleza es esta experiencia la que he tenido en esta noche. Bellísima. Me voy robusta de toda esta experiencia y esperando continuarla. Muchas gracias. Gracias a ti, María Elena, por la presencia. Ya envié el chat de formación. Si te unes ahí directamente en ese chat, en el enlace que acabo de enviar, ahí se unen directamente. Y lo hemos enviado a los correos también, para que los revisen. Bien, bueno, pues yo creo que con eso vamos cerrando. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Qué chévere la paciencia que nos tuvieron hace 8 días y que hoy hayan regresado, pues es súper estimulante. Y seguimos como en esta conversación de la cual hacemos parte todos con la misma curiosidad y por mucho por descubrir aún. Bueno, entonces, pues,